Millonario se disfraza de repartidor, pero no espera enamorarse de una trabajadora camarera, que trabaja para pagar las deudas médicas de su madre enferma. Sin embargo, no esperaba que algún día esto sucediera. Alejandro siempre había vivido rodeado de lujos. Heredero de uno de los imperios financieros más grandes del país, había crecido en mansiones con techos altos, rodeado de autos de lujo y viajes interminables. A lo largo de su vida, había experimentado de primera mano cómo las personas lo trataban con deferencia no por quién era, sino por lo que representaba, una cuenta bancaria abultada y conexiones poderosas. Sin embargo, a medida que pasaban los años, esa admiración vacía lo había dejado con un vacío difícil de llenar. A sus 30 años, Alejandro había comenzado a sentirse agotado. Aunque trabajaba en la empresa familiar y asumía todas las responsabilidades esperadas de él, su día a día estaba lleno de reuniones frías y de relaciones superficiales, donde siempre sentía que su fortuna era la que hablaba por él. No importaba cuánto intentara ser genuino o formar conexiones reales, siempre había una barrera invisible: su dinero. ¿Cómo podía saber si alguien lo apreciaba por lo que era o simplemente por lo que poseía? Fue durante una de esas largas noches de insomnio que Alejandro tomó una decisión que cambiaría su vida. Decidió que, para encontrar el verdadero amor y la autenticidad que tanto ansiaba, tendría que despojarse de su fortuna, al menos temporalmente. Optó por un trabajo sencillo, uno que le permitiera vivir lejos de las comodidades que había conocido toda su vida. Después de varias semanas de búsqueda, encontró lo que parecía el empleo ideal: repartidor de una empresa de entregas. No había lujo ni pretensión en ese trabajo, solo lo básico. Nadie se fijaría en un repartidor, y eso era exactamente lo que Alejandro necesitaba. El primer día que Alejandro se puso el uniforme de la empresa, sintió una mezcla de emoción y nervios. Al verse en el espejo con la ropa sencilla, casi irreconocible, sintió un alivio extraño. Por primera vez, no era Alejandro Montes, el heredero multimillonario, sino simplemente un hombre común, un trabajador más en una ciudad enorme. Salió de su departamento modesto, el cual había alquilado lejos del barrio lujoso donde vivía su familia, y se dirigió a su primera ronda de entregas. Mientras conducía la pequeña furgoneta de la empresa, Alejandro observaba la ciudad desde una nueva perspectiva. Las calles abarrotadas de tráfico, los peatones que se apresuraban a sus destinos, los comercios que abrían sus puertas. Todo le parecía diferente ahora que no estaba al mando de un automóvil de lujo ni rodeado de asistentes. Había algo liberador en su anonimato. Nadie lo miraba dos veces, nadie lo reconocía. Por primera vez en mucho tiempo, podía ser él mismo, sin las expectativas que su apellido acarreaba. Su primera entrega del día fue en una pequeña cafetería situada en un barrio modesto. Era un lugar acogedor, con mesas de madera desgastadas y un ambiente relajado. Al entrar con el paquete en la mano, Alejandro fue recibido por el sonido de risas y el tintineo de tazas de café. Caminó hacia el mostrador, donde una joven camarera lo saludó con una sonrisa cálida. «Buenos días», dijo ella, con energía y amabilidad. «¿Tienes una entrega para nosotros?» Alejandro asintió, entregando el paquete sin decir mucho. Su mirada se cruzó brevemente con la de la joven, y en ese instante algo cambió. Había algo en su sonrisa, en la forma en que se movía, que lo intrigó. Ella no tenía idea de quién era él, ni de su fortuna, y esa fue la primera vez en mucho tiempo que sintió una conexión genuina, aunque fuese mínima. La joven, cuyo nombre pronto descubriría que era Valeria, le agradeció la entrega y volvió rápidamente a atender a los clientes. Alejandro salió de la cafetería, pero esa breve interacción quedó grabada en su mente durante el resto del día. Algo en ella lo había impactado de una forma que no podía explicar. Quizá fuera la naturalidad con la que lo trató, sin el peso de las expectativas sociales o económicas. Esa noche, al regresar a su pequeño departamento, Alejandro no pudo dejar de pensar en lo que había vivido. Su primer día como repartidor
Le había dado una nueva perspectiva del mundo, pero sobre todo, le había mostrado que había personas que no lo juzgaban por su dinero, y eso, para él, era invaluable. Al día siguiente, Alejandro regresó a su rutina de repartidor. Su día transcurrió sin mayores sorpresas, entregando paquetes por la ciudad y disfrutando de la sensación de libertad que le brindaba su nueva vida. Sin embargo, en el fondo, no podía dejar de pensar en la pequeña cafetería y en Valeria. Algo en su amabilidad lo había tocado, y aunque apenas habían intercambiado unas pocas palabras, había sentido una conexión inmediata. Quizá era su actitud sencilla y sincera lo que lo diferenciaba de las personas con las que solía tratar. En su segunda ronda de entregas, para su sorpresa, volvió a tener una entrega asignada a la misma cafetería. Esta vez, sintió una pequeña chispa de emoción al entrar por la puerta, como si algo en su subconsciente le estuviera diciendo que aquel lugar podría llegar a ser importante en su vida. Cuando cruzó el umbral, la cálida atmósfera de la cafetería lo envolvió nuevamente, con el sonido del café moliéndose de fondo y el suave murmullo de conversaciones relajadas entre los clientes. Valeria lo vio entrar y con la misma sonrisa amable de la primera vez, se acercó al mostrador. «Mira quién está de vuelta», dijo bromeando. «Si sigues viniendo, voy a pensar que te gusta el café tanto como a mí». Alejandro rió suavemente, sorprendido de que ella recordara su rostro tan fácilmente. Era extraño para él ser visto como una persona común, sin la sombra de su apellido pesando sobre sus interacciones. Le gustaba. «Me encanta el café, pero creo que es más bien mi trabajo el que me trae de vuelta», respondió con una sonrisa modesta, entregándole el paquete. Valeria lo aceptó con una sonrisa, pero esta vez su expresión cambió ligeramente. Parecía que algo le rondaba la mente, un pensamiento que se reflejaba en sus ojos. «Tú no pareces el típico repartidor», dijo ella, de repente, con un tono curioso. «No me malinterpretes, pero hay algo en ti que no encaja. ¿Qué te trae a este trabajo?» Alejandro se quedó sorprendido por la observación. Estaba tan acostumbrado a pasar desapercibido en su nuevo rol que no había pensado que alguien podría percibir la diferencia. Rápidamente, improvisó una respuesta, sin querer revelar su verdadera identidad. «Supongo que necesitaba un cambio de aires», dijo intentando sonar despreocupado. Quería algo diferente, alejado de lo que solía hacer. Algo más simple. Valeria lo miró con una expresión de interés, pero no insistió. Alejandro sintió un alivio momentáneo al ver que ella aceptaba su respuesta sin más preguntas. Sin embargo, no podía evitar notar que esa breve conversación había creado una pequeña chispa de interés entre ambos. Había algo en Valeria que lo hacía sentir cómodo, como si pudiera ser él mismo sin tener que ocultar nada, a pesar de que, irónicamente, ya estaba ocultando gran parte de su vida. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Valeria sonó desde el bolsillo de su delantal. Ella se disculpó con una leve inclinación de cabeza y atendió la llamada. Alejandro, que aún estaba de pie frente al mostrador, no pudo evitar escuchar parte de la conversación. Aunque no entendía todos los detalles, sí percibió una preocupación en la voz de Valeria. Parecía estar hablando sobre algo relacionado con su madre y un hospital. Cuando colgó, su rostro había cambiado. La sonrisa amable que siempre llevaba había desaparecido, reemplazada por una expresión de tensión y cansancio. «¿Todo bien?», preguntó Alejandro, con una genuina preocupación que lo sorprendió a sí mismo. Valeria respiró profundamente antes de responder. «Es solo... mi madre está enferma, y las cuentas del hospital siguen acumulándose. A veces siento que no puedo más, pero hay que seguir adelante». Alejandro sintió una punzada en el pecho. La vida de Valeria parecía muy distante de la suya, llena de comodidades y sin preocupaciones económicas. Era la primera vez que Alejandro veía de cerca los problemas que las personas como Valeria enfrentaban a diario, y esa brecha entre sus mundos lo afectó más de lo que esperaba. «Lo siento», dijo en voz baja, sin saber qué más decir. Valeria lo miró
y le sonrió con tristeza. No es tu culpa. Solo tengo que trabajar más. Eso es todo. Alejandro salió de la cafetería con una sensación de impotencia que no había experimentado antes. Durante toda su vida, el dinero había sido una solución automática a cualquier problema que enfrentaba, pero ahora, en su papel de repartidor, era solo un hombre común, incapaz de ayudar de la manera en que estaba acostumbrado. Mientras conducía su furgoneta hacia la siguiente entrega, no podía dejar de pensar en Valeria y en la enorme distancia que había entre sus dos realidades. Durante las siguientes semanas, Alejandro encontró más y más razones para regresar a la pequeña cafetería. A veces tenía una entrega, pero otras veces simplemente paraba allí para tomar un café antes de su próxima ronda de trabajo. A medida que los días pasaban, su relación con Valeria comenzó a evolucionar. Lo que inicialmente había sido un intercambio casual entre un repartidor y una camarera, ahora se había convertido en una amistad genuina. Las conversaciones entre ellos se volvían cada vez más largas y profundas, llenas de anécdotas sobre sus vidas, aunque Alejandro seguía manteniendo oculto su verdadero origen. Valeria siempre estaba dispuesta a escuchar, y aunque su vida personal estaba llena de problemas y responsabilidades, nunca perdía esa energía optimista que la caracterizaba. Con el tiempo, Alejandro descubrió más sobre la vida de Valeria. Vivía en un pequeño apartamento con su madre enferma, a quien cuidaba en cada momento libre. Para ella, la cafetería era su único sustento, y el salario apenas cubría los gastos médicos cada vez más altos. No es fácil, pero lo más importante es que mi madre esté bien, decía Valeria con una sonrisa cansada, mientras servía otra taza de café a Alejandro. A veces pienso que todo lo que hago es trabajar, pero supongo que esa es la vida, ¿no? Alejandro la escuchaba en silencio, admirando la fortaleza con la que Valeria enfrentaba sus problemas. Para él, que había vivido rodeado de excesos, era difícil imaginar tener que luchar cada día solo para sobrevivir. Se dio cuenta de que nunca había tenido que preocuparse por algo tan básico como pagar las cuentas o cuidar de un ser querido enfermo, y sin embargo, Valeria enfrentaba esos desafíos con una determinación y una gracia que él encontraba admirables. Sus interacciones comenzaron a volverse parte de la rutina diaria de ambos. Cada vez que Alejandro entraba por la puerta de la cafetería, Valeria lo saludaba con una sonrisa cálida, y poco a poco esa conexión fue creciendo en algo más profundo. No era solo una camarera y un cliente habitual, se había formado un vínculo que ambos empezaban a reconocer. Una tarde, después de una jornada larga de trabajo, Alejandro decidió quedarse un poco más en la cafetería. Se había convertido en su lugar de escape, un espacio donde podía olvidarse de su identidad secreta por un rato y simplemente disfrutar de la compañía de Valeria. «Hoy parece que tu día ha sido largo», comentó Valeria mientras limpiaba una mesa cercana. «Siempre tienes esa mirada tranquila, pero hoy te ves más cansado de lo normal». Alejandro se echó a reír, sorprendido por lo observadora que era. «Ha sido un día pesado, pero estar aquí me ayuda a relajarme un poco». Valeria sonrió y tomó asiento frente a él por primera vez. Alejandro se dio cuenta de que era la primera vez que ella dejaba de trabajar un momento para simplemente charlar con él. «¿Sabes?», dijo Valeria, «me pregunto a veces por qué siempre eliges venir aquí. No es que me queje, es solo que hay cientos de cafés en la ciudad. ¿Qué tiene este lugar de especial para ti?» Alejandro se quedó en silencio por un momento, buscando las palabras adecuadas. No podía decirle la verdad, que él era un millonario en busca de una conexión genuina. En cambio, decidió ser honesto en otro sentido. «Creo que es porque este lugar me hace sentir real, como si pudiera ser yo mismo aquí, sin las expectativas de lo que los demás piensan de mí». Valeria lo miró con curiosidad. Había algo en la manera en que Alejandro hablaba, en esa sinceridad que no parecía encajar con su apariencia de repartidor. «Suena como si tuvieras una vida muy diferente antes de venir aquí», dijo ella suavemente, sin juzgar. Alejandro asintió, eludiendo los detalles, pero sin mentir del todo. «Sí, solía ser muy diferente, pero ahora prefiero mantener las cosas simples». Valeria pareció aceptar esa respuesta.
Ella no presionó para obtener más información y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que podía hablar con alguien sin tener que justificarse o proteger su secreto. Había algo en Valeria que lo hacía sentir en paz. Sin embargo, a medida que la relación entre ambos crecía, Alejandro comenzó a sentirse más inquieto. Cada vez que se acercaba más a ella, cada vez que compartían más momentos juntos, sentía que el peso de su mentira también crecía. Sabía que Valeria no tenía idea de quién era él realmente, ni de la fortuna que poseía. Y aunque ella nunca mencionaba nada sobre el dinero, él temía el momento en que la verdad saliera a la luz. Las noches se volvían más difíciles para Alejandro. Ya no era solo la duda de si Valeria aceptaría su amor, si descubría su verdadera identidad. Era el hecho de que, al mantener ese secreto, estaba traicionando la confianza que habían construido juntos. Cada vez que la veía trabajar incansablemente, luchando por mantener a su madre, Alejandro sentía una punzada de culpa. Podía ayudarla con facilidad, pero no podía hacerlo sin revelar quién era realmente, y así, Alejandro se encontraba atrapado en su propia red de mentiras. Cuanto más tiempo pasaba, más profundo era el lazo que lo unía a Valeria, pero también más difícil se volvía decir la verdad. Con el paso de las semanas, el vínculo entre Alejandro y Valeria se fortaleció, pero también lo hizo el peso del secreto que él llevaba sobre sus hombros. Cada vez que estaban juntos, Alejandro sentía que la brecha entre su identidad real y la imagen que proyectaba ante Valeria se hacía más profunda. Ella confiaba en él, lo veía como un hombre sencillo, alguien que entendía sus problemas y con quien podía compartir sus preocupaciones sin sentirse juzgada. Pero Alejandro sabía que estaba caminando sobre una fina cuerda. Cada conversación con Valeria se convertía en una oportunidad más para que él confesara su verdadera identidad, y sin embargo, siempre retrocedía en el último momento. No era solo miedo a perderla, era la certeza de que la confianza que habían construido se rompería en 1000 pedazos si ella descubría la verdad de una forma inesperada. El dilema de Alejandro lo atormentaba día y noche. Por un lado, sabía que la única manera de construir una relación sólida con Valeria era siendo completamente honesto con ella. Pero, por otro lado, también temía que al revelarle quién era en realidad, ella lo viera como alguien más del montón, como uno de esos hombres ricos que intentan solucionar todo con dinero. Y esa era la última imagen que quería proyectar. En más de una ocasión, había estado a punto de hablar con Valeria y confesarle la verdad. Había veces en que sus miradas se encontraban y él sentía el impulso de decirle que no era solo un repartidor, que su vida no era tan sencilla como ella pensaba, pero cada vez el miedo lo paralizaba. ¿Y si, al confesarle, Valeria lo rechazaba? ¿Y si pensaba que había estado manipulándola todo ese tiempo? Alejandro no podía soportar la idea de perderla, y esa incertidumbre lo mantenía atrapado en su propio silencio. Una noche, después de haber pasado horas charlando con Valeria en la cafetería, Alejandro regresó a su departamento, incapaz de ignorar más la tensión interna que sentía. Sabía que no podía seguir así por mucho tiempo. La relación con Valeria se estaba volviendo cada vez más significativa, y su secreto solo haría más dolorosa la eventual revelación. Pero, ¿cuál era el momento adecuado para decir la verdad? ¿Y cómo lo haría sin destruir la conexión que habían creado? Mientras se tumbaba en su cama, con la mirada perdida en el techo, Alejandro se dio cuenta de que no importaba cuánto tiempo esperara. No habría un momento perfecto para confesar la verdad. Cualquier instante sería imperfecto y cualquier palabra sería insuficiente para explicar por qué había ocultado algo tan importante durante tanto tiempo. Pero a pesar de eso, sabía que el silencio era aún peor. Cada día que pasaba sin contarle la verdad a Valeria, se estaba hundiendo más en una mentira. Además, había otro problema que lo preocupaba profundamente. Valeria estaba luchando con las crecientes deudas médicas de su madre, y Alejandro, aunque quería ayudar, se veía imposibilitado de hacerlo sin arriesgarse a revelar su verdadera fortuna. Había momentos en los que ella hablaba de sus problemas con una mezcla de resignación y tristeza,
y Alejandro solo podía escuchar, sabiendo que tenía los medios para solucionarlo todo, pero sin poder actuar. Cada día que pasaba, veía cómo Valeria se esforzaba más por trabajar y ahorrar, mientras que él permanecía impotente, atrapado en su papel de hombre común. Una mañana, mientras realizaba su ruta de entregas, Alejandro hizo una pausa en su furgoneta y se permitió un momento de reflexión. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar para mantener la relación con Valeria? Sabía que, al ocultar la verdad, estaba evitando enfrentar la realidad de quién era, pero también estaba retrasando lo inevitable. La verdad saldría a la luz tarde o temprano, y cuanto más tiempo esperara, más devastador sería el golpe. En ese momento, Alejandro tomó una decisión. No podía seguir siendo un espectador pasivo mientras Valeria sufría. Sabía que, al final, sus acciones hablarían más fuerte que cualquier mentira que hubiera dicho. Si iba a arriesgarse, lo haría de una manera que, al menos, ayudara a la persona que amaba. Pero hacerlo también significaría acercarse peligrosamente al límite de su engaño. Alejandro, decidido a no quedarse de brazos cruzados, comenzó a planear cómo podría ayudar a Valeria sin revelar su verdadera identidad. Sabía que cualquier acción demasiado obvia podría levantar sospechas, pero también entendía que el tiempo apremiaba. Las deudas médicas de la madre de Valeria seguían aumentando, y verla trabajar día y noche, agotada física y emocionalmente, solo intensificaba su deseo de intervenir. Después de muchos días de indecisión, finalmente encontró una solución. Alejandro decidió hacer una donación anónima a la clínica donde la madre de Valeria estaba siendo tratada. Usando su influencia y contactos, gestionó que el hospital recibiera una suma considerable de dinero para cubrir parte de los gastos médicos de doña Carmen, sin que su nombre apareciera en ningún lugar. Era una solución imperfecta, pero le permitía ayudar sin arriesgar su secreto. Esa misma semana, Valeria llegó a la cafetería visiblemente alterada. Alejandro, como de costumbre, había pasado por allí para tomar un café y verla. Pero esa vez pudo notar desde el momento en que entró que algo había sucedido. Valeria estaba detrás del mostrador, hablando por teléfono con el hospital, y su rostro mostraba una mezcla de incredulidad y alivio. «No lo puedo creer», decía ella con el teléfono en mano. «¿Quién hizo esto? No puede ser verdad». Alejandro fingió no escuchar, aunque cada palabra de Valeria perforaba su conciencia. Sabía perfectamente lo que estaba sucediendo. El hospital le había informado que parte de las deudas habían sido pagadas, y Valeria no tenía idea de quién era el responsable. Cuando colgó el teléfono, sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero una sonrisa se asomaba en su rostro. «Alejandro», dijo ella, acercándose al mostrador donde él estaba sentado, «no lo vas a creer. Acabo de hablar con el hospital. Alguien pagó una parte enorme de las deudas de mi madre. No sé quién fue, pero es como un milagro». Alejandro sintió una punzada de culpa mientras la escuchaba. Sabía que había hecho lo correcto al ayudarla, pero ver su alegría y alivio lo hacía sentirse un impostor. No podía compartir ese momento de felicidad con ella de manera honesta, y eso lo carcomía por dentro. «Eso es increíble, Valeria. Me alegra tanto escuchar que las cosas mejoran para ti y tu madre», dijo, tratando de sonar lo más genuino posible sin traicionar su secreto. Valeria asintió, aún conmocionada por la noticia. Se sentó junto a Alejandro, algo que rara vez hacía en medio de su jornada laboral, y dejó escapar un suspiro profundo. «No entiendo quién pudo haber hecho esto», dijo ella, frotándose las sienes. «No conozco a nadie con tanto dinero. Mi madre y yo hemos estado luchando solas por tanto tiempo. Quien quiera que haya sido, estoy tan agradecida, pero también me siento confundida». Alejandro la miró en silencio, debatiéndose entre el impulso de confesar y el miedo de arruinar todo. Sabía que Valeria tenía una relación complicada con el dinero y con las personas ricas. Había mencionado más de una vez que no confiaba en los millonarios, a quienes veía como personas desconectadas de las realidades de la vida cotidiana.
¿Cómo reaccionaría si supiera que el hombre que había estado ayudando a su madre era parte de ese mundo que tanto despreciaba? A veces hay personas que simplemente quieren ayudar sin esperar nada a cambio, dijo Alejandro, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Valeria lo miró con una mezcla de gratitud y confusión. Supongo que tienes razón, pero es difícil creer que alguien haga algo tan grande por nosotras sin siquiera conocernos. De cualquier manera, es una bendición. Ahora puedo concentrarme más en cuidar de mi mamá y menos en las cuentas. Alejandro sonrió, aunque en su interior sentía el peso de la mentira. Valeria parecía más relajada en los días que siguieron a esa conversación, y aunque aún trabajaba largas horas en la cafetería, había un brillo renovado en sus ojos. Sin embargo, con el alivio de la deuda, también llegaron nuevas preguntas. En los días posteriores, Valeria mencionó en varias ocasiones su deseo de encontrar al benefactor anónimo. Cada vez que lo hacía, Alejandro sentía una creciente presión interna. Sabía que su gesto había ayudado a Valeria y su madre, pero también había puesto en marcha una cadena de eventos que lo llevaría inevitablemente a la revelación de su secreto. Una tarde, después de una conversación particularmente intensa, en la que Valeria expresó su frustración por no poder descubrir la identidad de su benefactor, Alejandro sintió que la situación se estaba volviendo insostenible. Cuanto más tiempo pasaba, más difícil sería confesar la verdad, y las consecuencias de su silencio se hacían más graves con cada día que pasaba. Valeria estaba agradecida, pero también inquieta. La incertidumbre sobre la fuente de ese dinero la mantenía en vilo, y aunque Alejandro había querido ayudarla, se dio cuenta de que su plan no había sido tan perfecto como imaginaba. El precio de su ayuda estaba siendo pagado con el peso de una mentira cada vez más grande. Con el alivio que la ayuda financiera había traído, Valeria pudo concentrarse más en su trabajo y en cuidar de su madre, pero algo en su interior no la dejaba en paz. Aunque estaba profundamente agradecida por el misterioso benefactor, la incertidumbre sobre la identidad de quien había pagado parte de las deudas médicas de su madre comenzó a afectarla. Cuanto más pensaba en ello, más sospechaba que la historia no encajaba. Cada vez que mencionaba el tema en las conversaciones casuales con Alejandro, él parecía siempre tranquilo y comprensivo, pero también evitaba profundizar en el asunto. Esta actitud la hacía sentir incómoda, aunque no lograba identificar el motivo exacto. ¿Por qué Alejandro, que era tan honesto y directo en todo lo demás, parecía ser evasivo cada vez que hablaban sobre el dinero que había llegado inesperadamente para ayudar a su madre? Un día, después de una larga jornada en la cafetería, Valeria decidió que no podía soportar más la incertidumbre. La idea de que alguien, en algún lugar, conociera su situación íntimamente y decidiera intervenir la inquietaba. Quería saber quién era esa persona, quería entender sus motivos, y aunque Alejandro siempre había sido una presencia constante y reconfortante en su vida, había algo en su comportamiento reciente que despertaba dudas en su mente. «Alejandro», dijo ella una tarde, después de que la cafetería cerrara y ambos se sentaran a tomar un café, «necesito preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesto conmigo». Él sintió una punzada de inquietud ante su tono serio. Podía ver en los ojos de Valeria que esta conversación era diferente. Sabía que, tarde o temprano, llegaría este momento, pero no esperaba que fuera tan pronto. «Claro, dime», respondió él, tratando de sonar relajado, aunque sentía el corazón acelerado. Valeria lo miró fijamente, buscando algún indicio en su rostro que le indicara si podía confiar en lo que iba a escuchar. «He estado pensando mucho sobre el dinero que llegó al hospital para ayudar a mi madre. No he podido dejar de preguntarme quién haría algo así y, no sé, tal vez es una idea descabellada, pero ¿tuviste algo que ver con eso?» Alejandro sintió un nudo en la garganta. En ese instante, el mundo pareció detenerse. Sabía que este era el momento crucial. Podía seguir negando, mantener la fachada, o finalmente admitir la verdad. Pero,
¿Cómo podría explicárselo sin destruir todo lo que habían construido juntos? Optó por tomar aire y ser cauteloso con su respuesta. Valeria, entiendo por qué te preocupa, pero, sinceramente, no quiero que pienses que fui yo quien hizo eso. Solo quiero verte feliz, y no creo que tenga la capacidad de hacer algo tan grande como lo que mencionas. Valeria frunció el ceño. Aunque las palabras de Alejandro sonaban sinceras, algo en su tono no la convencía del todo. Alejandro, siempre has sido honesto conmigo, pero siento que no me estás diciendo todo. Cada vez que hablo de esto cambias el tema. No sé por qué, pero tengo la sensación de que me estás ocultando algo. El corazón de Alejandro latía con fuerza. Sabía que seguir negando solo empeoraría las cosas, pero también entendía que confesar en ese momento podría desmoronar toda la confianza que habían construido. Su mente buscaba desesperadamente una salida, pero no había escapatoria. Valeria lo miraba con una mezcla de frustración y tristeza, esperando una respuesta que él no sabía cómo darle. «Valeria, yo...» empezó a decir, pero las palabras no salían. «¿Me estás ocultando algo, Alejandro?», repitió ella, su voz llena de una mezcla de desesperación y decepción. Alejandro no pudo más. Sabía que cualquier mentira adicional solo rompería más el vínculo entre ellos. Con un suspiro profundo, bajó la cabeza y admitió lo inevitable. «Sí, Valeria, hay algo que no te he dicho». El rostro de Valeria se endureció y su cuerpo se tensó al escuchar esas palabras. Todo su mundo pareció detenerse por un instante, y aunque en el fondo ya lo sospechaba, escuchar la confirmación de Alejandro la dejó aturdida. «¿Qué es?», preguntó, su voz temblando levemente. Alejandro la miró con el peso de sus mentiras reflejado en sus ojos. «No soy quien crees que soy», dijo finalmente, sabiendo que la revelación que vendría a continuación cambiaría todo entre ellos. Las palabras de Alejandro flotaban en el aire como una nube pesada, densa y cargada de tormenta. Valeria lo miraba, atónita, sin poder articular una respuesta inmediata. Había algo en la expresión de Alejandro que le indicaba que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría todo lo que pensaba sobre él. «¿Qué quieres decir?», preguntó Valeria, su voz apenas un susurro. Alejandro sabía que no había vuelta atrás. No importaba cuánto quisiera protegerla de la verdad o cuánto miedo tuviera de perderla, ya no podía seguir escondiéndose. Bajó la mirada por un momento, reuniendo el coraje necesario, y luego habló, con una voz más baja de lo habitual. «No soy solo un repartidor, Valeria. Mi vida no es tan simple como te he hecho creer». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Soy el heredero de una de las empresas financieras más grandes del país». Valeria parpadeó, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Su rostro se tornó una mezcla de incredulidad y confusión. Las piezas del rompecabezas que antes no encajaban comenzaron a caer en su lugar. «¿Qué?», logró decir, incrédula. ¿Estás bromeando?». Alejandro negó con la cabeza, sabiendo que cualquier intento de suavizar la verdad sería inútil. Valeria lo estaba mirando como si estuviera viendo a un extraño, como si todo lo que creía saber sobre él hubiera desaparecido en un instante. «No es una broma», dijo Alejandro, su voz seria. «He estado viviendo una doble vida. Quería alejarme del mundo en el que crecí, un mundo donde las personas solo me veían como una fuente de dinero. Quería encontrar algo real, algo genuino, y por eso decidí tomar este trabajo y vivir como alguien común. Cuando te conocí, sentí que finalmente había encontrado a alguien que no me juzgaba por lo que tenía, sino por quién soy». Valeria se quedó en silencio. La cafetería estaba vacía, solo ellos dos, pero en su mente el bullicio era ensordecedor. Las palabras de Alejandro le daban vueltas en la cabeza. El hombre que había estado a su lado, que había escuchado sus preocupaciones, que la había apoyado emocionalmente, no era quien ella pensaba. «Entonces», dijo ella, con la voz temblorosa, «¿el dinero para el hospital? ¿Fuiste tú?».
Alejandro asintió, sintiendo que cada gesto lo hundía más en el abismo. Sí, no podía verte luchar sola con algo que sabía que podía solucionar. Quería ayudarte, pero no sabía cómo hacerlo sin revelar todo. Entonces, lo hice de forma anónima. Valeria se levantó de la mesa, sin poder controlar las emociones que se acumulaban en su pecho. La gratitud que había sentido por el misterioso benefactor se transformaba en confusión e incluso en una sensación de traición. Alejandro la había ayudado, pero lo había hecho sin ser honesto desde el principio. El hecho de que él, que conocía su desconfianza hacia los ricos, hubiera ocultado algo tan importante, la hacía sentir expuesta y vulnerable. «¿Por qué no me dijiste la verdad?», preguntó con un tono que oscilaba entre la tristeza y la ira. «Desde el principio, desde que nos conocimos, ¿por qué me mentiste?». Alejandro se puso de pie, acercándose a ella con cautela, pero respetando su espacio. «No quería mentirte», respondió, «pero tenía miedo. Miedo de que me vieras como todos los demás, de que solo vieras mi dinero, no a mí. Y luego, cuando empezamos a acercarnos más, sentí que era imposible decirlo sin arruinar todo». Valeria cruzó los brazos sobre su pecho, como si intentara protegerse de una herida emocional invisible. Las palabras de Alejandro eran comprensibles, pero el dolor de haber sido engañada era real. «¿Cómo esperabas que confiara en ti después de esto?», preguntó, su voz rota por la decepción. «Todo lo que construimos, todas nuestras conversaciones, ahora no sé qué fue real y qué no». Alejandro sintió la gravedad de sus palabras. Sabía que había hecho lo que creía correcto al proteger su identidad, pero ahora se daba cuenta de que había subestimado el daño que su silencio causaría. «Todo lo que compartimos fue real, Valeria», dijo, su voz cargada de sinceridad. «Los sentimientos, las conversaciones, todo. Solo mi identidad era lo que ocultaba, y sé que eso fue un error. Pero lo que siento por ti, lo que hemos construido, eso es verdadero». Valeria lo miró a los ojos, buscando una chispa de honestidad en medio del torbellino de emociones que sentía. Quería creerle, pero algo dentro de ella se resistía. Durante semanas había confiado en Alejandro, había compartido sus miedos, sus esperanzas, sus preocupaciones más profundas, y ahora sentía que parte de esa confianza había sido socavada por su engaño. «Necesito tiempo», dijo finalmente, su voz más suave, pero firme. «No puedo procesar todo esto ahora mismo». Alejandro asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. «Lo entiendo», dijo con pesar. «Tómate el tiempo que necesites. Solo quiero que sepas que lamento haber ocultado esto. Nunca quise hacerte daño». Valeria lo miró una última vez antes de girarse y salir de la cafetería, dejando a Alejandro solo, rodeado por el eco de su confesión. Sabía que este era el momento más oscuro que había enfrentado, y que ahora solo podía esperar, con el corazón pesado, por lo que Valeria decidiría. Los días que siguieron a la revelación de Alejandro fueron para ambos un torbellino de emociones. Valeria necesitaba tiempo para procesar todo lo que había descubierto. Sentía que su mundo se había puesto patas arriba, y aunque su mente le decía que Alejandro no lo había hecho con mala intención, su corazón aún luchaba con el dolor de haber sido engañada. Se distanció de él, dejó de contestar sus mensajes y evitó encontrarse con él en la cafetería. Necesitaba espacio para pensar, para resolver sus propios sentimientos, sin la presión de una confrontación inmediata. Pasaba las noches cuidando de su madre, y en los ratos libres se encontraba atrapada en sus pensamientos. Las preguntas rondaban su mente sin cesar. ¿Quién era realmente Alejandro? ¿Podía confiar en él después de lo que había hecho? ¿Era todo una mentira? ¿O los sentimientos entre ellos eran genuinos? Por su parte, Alejandro sufría en silencio. Cada día que pasaba sin noticias de Valeria era como un golpe en el pecho. Sabía que su decisión de ocultar su verdadera identidad había sido un error, pero nunca había imaginado que el precio de esa mentira sería tan alto. La ansiedad lo consumía, y la incertidumbre sobre si Valeria alguna vez podría perdonarlo lo mantenía despierto por las noches. En un intento desesperado por reconectar,
Alejandro fue varias veces a la cafetería, con la esperanza de que Valeria estuviera trabajando, pero cada vez que entraba, sus esperanzas se desvanecían al no encontrarla. Los empleados le decían que ella había reducido sus turnos para pasar más tiempo con su madre, lo cual solo aumentaba la sensación de vacío que lo rodeaba. Alejandro comprendía que debía darle espacio, pero cada día sin verla lo hacía sentirse más perdido. Había construido una vida alrededor de esa relación, y ahora que estaba a punto de desmoronarse, no podía evitar preguntarse si alguna vez volvería a ser el mismo. Valeria, por otro lado, empezó a reflexionar sobre todo lo que había pasado. Sabía que la situación era complicada, pero en el fondo, una pequeña voz le decía que Alejandro no la había manipulado por maldad, había sido honesto en sus emociones, y aunque el engaño sobre su identidad dolía, ella no podía negar que los momentos compartidos con él habían sido reales. Sin embargo, aún no estaba lista para enfrentarlo. Sabía que necesitaba más tiempo para organizar sus pensamientos y decidir qué haría a continuación. Mientras tanto, Alejandro, envuelto en su propia angustia, solo podía esperar pacientemente, con la esperanza de que Valeria encontrara en su corazón el perdón que tanto anhelaba. Después de días de reflexión, Valeria llegó a una conclusión. Sabía que no podía seguir evitando a Alejandro indefinidamente. Había pasado suficiente tiempo pensando y revisando todos los momentos que habían compartido, y aunque la herida de la mentira aún persistía, también reconocía que había verdad en sus sentimientos por él. Las acciones de Alejandro, aunque equivocadas, no habían sido malintencionadas, y el alivio que su ayuda anónima había traído a su familia era innegable. Una tarde, mientras el sol empezaba a descender y los colores anaranjados inundaban las calles, Valeria decidió dar el paso. Caminó con determinación hasta el pequeño apartamento de Alejandro, sabiendo que necesitaban hablar cara a cara, sin más barreras entre ellos. Al llegar, respiró hondo antes de llamar a la puerta. Alejandro abrió casi de inmediato, como si hubiera estado esperando detrás de la puerta. Al verla, su corazón dio un vuelco, y una mezcla de alivio y ansiedad se apoderó de él. No había sabido nada de ella en días, y la posibilidad de que esa conversación terminara de manera definitiva lo aterrorizaba. «Valeria», dijo él, con una mezcla de sorpresa y esperanza en su voz. «Necesitamos hablar», dijo ella, manteniendo un tono firme pero sereno. Alejandro asintió, dando un paso hacia atrás para dejarla entrar. Cerró la puerta detrás de ella y se quedaron de pie por un momento en un silencio tenso, ambos conscientes de lo que estaba en juego en esa conversación. Valeria se giró hacia él con una expresión más tranquila de lo que él había anticipado. «He estado pensando mucho en todo esto», comenzó ella, «en lo que hiciste, en lo que me ocultaste y en lo que significa para nosotros. No voy a mentirte, Alejandro. Todavía me duele que no me hayas dicho la verdad desde el principio». Alejandro bajó la mirada, avergonzado, pero no interrumpió. Sabía que Valeria necesitaba decir lo que llevaba dentro. «Pero también entiendo por qué lo hiciste», continuó ella. «No fue fácil para mí aceptar que alguien a quien confié tanto pudiera haberme ocultado algo tan grande. Pero también sé que tus sentimientos hacia mí eran genuinos, y creo que eso es lo que más importa». Alejandro levantó la mirada con una mezcla de alivio y gratitud brillando en sus ojos. «Valeria, lamento tanto haberte mentido», dijo, con la voz quebrada por la emoción. «No quise hacerte daño, pero estaba tan asustado de que me juzgaras solo por mi dinero. Jamás quise que te sintieras manipulada o engañada». Valeria asintió lentamente. «Lo sé, y aunque todavía me duele, creo que puedo entender lo que sentías». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Alejandro, quiero darte otra oportunidad, pero, por favor, no más mentiras. No puedo soportar otra relación basada en el engaño. Si vamos a seguir adelante, necesito que seas completamente honesto conmigo, desde ahora hasta el final». Alejandro dio un paso hacia ella, su corazón latiendo con fuerza. «Te lo prometo», dijo con firmeza.
Desde ahora no habrá más secretos. Te contaré todo lo que necesites saber, siempre. Valeria lo miró fijamente durante unos segundos, evaluando su sinceridad. En su mirada encontró el hombre que había aprendido a conocer, el mismo hombre que había estado a su lado en los momentos difíciles, incluso cuando ella no sabía toda la verdad. Finalmente, sintió que podía volver a confiar en él, aunque sabía que el proceso de sanar completamente tomaría tiempo. «Bien», dijo ella suavemente, esbozando una pequeña sonrisa. «Entonces creo que podemos empezar de nuevo, esta vez de manera honesta». Alejandro se acercó más y con delicadeza tomó su mano. «Gracias por darme otra oportunidad, Valeria. No la voy a desperdiciar». Ambos se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la calma después de tantos días de tensión y angustia. Sabían que no sería fácil, que aún quedaba un largo camino por recorrer para reconstruir la confianza entre ellos, pero lo que tenían era genuino, y ahora, por primera vez, podían enfrentarlo con total honestidad. Valeria, sintiéndose más ligera después de esa conversación, apretó la mano de Alejandro. «Vamos a estar bien», dijo, esta vez con convicción. «Mientras seamos honestos el uno con el otro, vamos a estar bien». Y con esa promesa, ambos comenzaron un nuevo capítulo en su relación, uno donde las mentiras y los secretos quedaban atrás, y el camino hacia un amor más fuerte y auténtico se abría ante ellos. Meses después de aquella conversación que cambió el rumbo de su relación, Alejandro y Valeria se habían asentado en una nueva etapa de sus vidas. Las heridas del pasado no se curaron de un día para otro, pero con el tiempo lograron reconstruir la confianza que se había roto. Ambos sabían que era necesario trabajar juntos para mantener la honestidad y la transparencia en su relación, y eso los había unido aún más. Alejandro había decidido dar un paso atrás en la empresa familiar. No dejó de lado sus responsabilidades, pero delegó muchas de sus tareas y empezó a llevar una vida más sencilla. Después de todo, había descubierto que la verdadera felicidad no estaba en el dinero o en los lujos, sino en las relaciones auténticas que había encontrado, especialmente en Valeria. Había optado por seguir trabajando en proyectos más cercanos a su corazón, incluyendo iniciativas filantrópicas para ayudar a personas en situaciones similares a la de Valeria y su madre. Por su parte, Valeria continuaba trabajando en la cafetería, aunque ahora con menos presión y estrés. Con la ayuda financiera de Alejandro, su madre había recibido el tratamiento médico necesario y su salud había mejorado significativamente. Valeria ya no tenía que dividir su tiempo entre múltiples trabajos ni vivir con la angustia constante de las deudas médicas. Sin embargo, decidió seguir trabajando porque adoraba el ambiente familiar de la cafetería y no quería depender completamente de la fortuna de Alejandro. Ambos se habían mudado a un pequeño apartamento juntos, un lugar modesto pero lleno de amor y recuerdos compartidos. La vida, aunque sencilla, era todo lo que necesitaban. Las caminatas al atardecer por el parque, las cenas en casa y las conversaciones profundas bajo las estrellas se convirtieron en la esencia de su felicidad. Ya no había secretos entre ellos, y eso les daba una sensación de libertad y paz que antes ninguno de los dos había experimentado. Una tarde, mientras caminaban de la mano por las calles tranquilas del vecindario, Valeria miró a Alejandro con una sonrisa en los labios. «Nunca pensé que terminaría aquí», dijo ella. «Hace un año no habría imaginado que mi vida tomaría este rumbo». Alejandro la miró con ternura, apretando suavemente su mano. «Yo tampoco, pero creo que, a pesar de todo, este era el camino que debíamos tomar. A veces las cosas suceden de una manera que no podemos prever, pero al final estamos donde necesitamos estar». Valeria asintió, sintiendo en su corazón que, a pesar de las dificultades, todo había valido la pena. Habían pasado por mucho, pero ahora estaban más fuertes que nunca, y el futuro se veía brillante. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, iluminando el cielo con tonos anaranjados y dorados, Alejandro y Valeria continuaron caminando juntos, confiando en que, con amor y honestidad,
podían superar cualquier obstáculo que la vida les presentara. Si te gustó esta historia, comenta abajo. Dale like y suscríbete para seguir más historias emocionantes como esta.